Bienvenidos a Programando con el Novato. Vamos con un nuevo ejercicio. ¿Y en qué consiste en esta ocasión? Vamos a crear una especie de agenda de héroes o superhéroes donde vamos a ir guardando el nombre, una breve descripción y su dirección. Quiero que los datos de los héroes se queden guardados y cuando volvamos a ejecutar el programa no se pierdan, sino que podamos volver a leerlos. Así que para ello vamos a tener que utilizar varias cosas que ya hemos estado viendo en vídeos anteriores. Vamos a usar arrays, ArrayList y sobre todo acceso de lectura, escritura a archivos externos para poder guardar ahí los datos de los héroes. Como va a ser un poquito más largo, lo voy a hacer en un paquete aparte e intentaré terminarlo en un solo vídeo, pero si veo que se me alarga mucho, pues lo haré en dos. Llamemos al paquete pues agenda de los héroes o héroes. Le doy a finalizar. Y continuamos creando nuestra clase. Este programa contendrá 3 clases diferentes. Podríamos hacerlas o escribirlas todas en el mismo archivo, pero ya que hemos creado un paquete, vamos a modularizarlo bien y vamos a hacer cada clase en su archivo correspondiente. El primero va a ser la clase main, que va a tener el método main. Y ya por ahora está listo. ¿Veis qué rápido? Vamos con la segunda clase, a la que vamos a llamar pues agenda. Esta clase ya no contendrá un método main. ¿Y cómo comenzamos esta clase? Pues, como siempre, escribiendo los atributos. El primero va a ser de tipo ArrayList. ¿Y qué contendrá o qué tipo de dato va a guardar este ArrayList? Pues un ArrayList de tipo superhéroe, por ejemplo. Ahora mismo no es nada y nos va a marcar un error, pero va a ser la tercera clase que creemos. Lo vamos a llamar agenda, por ejemplo, y la vamos a iniciar como un new ArrayList de superhéroes, paréntesis, punto y coma. Debemos importar la clase ArrayList del paquete java.util y vamos a crear la clase superhéroe, aunque no la rellenemos ahora mismo, simplemente para que no nos dé más error. Creamos una nueva clase aquí que la llamamos, como no, superhéroe. Héroe en singular. Vamos a finalizar, volvemos aquí y ya habrá desaparecido el error si lo escribimos correctamente, ¿de acuerdo? El segundo atributo que necesitamos será también de tipo privado y será un escáner, porque vamos a tener que ir introduciendo datos de los héroes. Así que scanner sc igual a new scanner de system.in. Importamos scanner también y listo. Ahora tenemos que escribir un método que va a ser public, perdón, no sé por qué he escrito privado, que va a ser de tipo void y se va a llamar comenzar o iniciar. Iniciar agenda, por ejemplo. Abrimos llaves y cerramos. Este método lo único que va a hacer es llamar a dos métodos diferentes. El primero va a llamarse, pues, por ejemplo, leer datos guardados. Punto y coma. Y el segundo se llamará menú. Punto y coma. Cuando iniciemos la aplicación, utilizaremos el método iniciar agenda y este llamará al método leer datos guardados. Tendremos o no, según lo que hayamos utilizado la agenda, datos guardados en un archivo externo de .txt, un archivo de un bloc de notas normal y corriente. Si ya tenemos datos en ese bloc de notas, gracias a este método se van a ir leyendo y guardando en el ArrayList. Si no, se quedará vacío por ahora y pasaremos al segundo método, que será un menú en la consola, un menú visual donde tendremos varias opciones. Pero antes de poder leer datos y guardarlos en el ArrayList como un objeto de tipo superhéroe, tendremos que desarrollar la clase superhéroe. Así que nos vamos a ella y continuamos por aquí. Esta clase va a ser mucho más corta que la otra. Simplemente va a tener 3 parámetros de tipo privado y de la clase string. Uno será el nombre, otro será la descripción y el último la dirección. Por ejemplo, podéis poner lo que os dé la gana. Ahora vamos a hacer el constructor y los métodos getter. ¿Cómo podemos ahorrarnos escribir algo que ya sabemos cómo se hace y que es simplemente rutina? Pues mirad, botón derecho, source, y vamos a empezar con el constructor usando los campos. Quiero crear un constructor utilizando todos los campos de la clase. Y con un clic ya tenemos el constructor escrito. Nos ahorramos tener que escribir todo esto. Ahora también quiero los métodos getter y setters.
Así que volvemos a lo mismo, source y generar getters y setters. Sin embargo, yo no quiero los métodos setter, solo quiero los getters. Así que clic, 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 generar y ya está listo. Nos ahorramos escribir este código que no nos sirve ya para nada porque ya sabemos hacerlo y ahorramos valiosos minutos. Por último, también quiero un método toString que podríamos escribirlo, pero ¿para qué si ya está aquí? ToString utilizando el nombre, la descripción y la dirección. Generar y listo. Podemos hacer esta frase más bonita o menos bonita, ¿vale? Como queráis. Yo la voy a dejar así para que veáis que también podemos ahorrar tiempo utilizando las herramientas de los propios IDE. Ya hemos creado esta clase y ¿cuánto hemos tardado? ¿Un minuto? Tenemos que aprender a utilizar todas esas herramientas para que cuando nosotros ya nos veamos cómodos con el código o con estas tareas tan rutinarias y repetitivas, podamos usarlas. Pero si no domináis todavía esto, escribidlo, que así se os queda mejor en la cabeza. Yo ya he terminado la clase superhéroe. Ya puedo guardarla y volver a la clase agenda. Ahora sí que vamos a desarrollar el método leer datos guardados. Dejamos el ratón encima y que nos lo cree automáticamente. Este método lo primero que debe hacer es conectar con el archivo que tenemos guardado en una carpeta externa. ¿Cómo hacemos eso? Pues con la clase FileReader, reader, pues por ejemplo archivo externo o bueno, lectura o leer archivo, mejor dicho, leer archivo. Es más descriptivo. Igual a new file reader. Punto y coma, importamos. Sí que voy a hacer en este caso aquí importar el paquete entero porque vamos a utilizar varias clases de lo mismo y no tenemos que estar importando una a una. Esto nos marca un error porque debemos pasarle un parámetro. Puede ser de diferentes tipos, pero nosotros vamos a usar el tercero, el de tipo string. Esto es la ruta al archivo externo. Creo que lo tengo copiado en el portapapeles, a ver si no me equivoco. Y correcto. Lo único que voy a cambiar esto porque no me gusta nada. Me gusta más con las barras hacia el otro lado. Uy, que me voy. Ahora ya tenemos el parámetro correcto. Nos sigue marcando un error porque los métodos que normalmente acceden a archivos externos son susceptibles de lanzar excepciones. Así que debemos controlarlas. ¿Cómo? Botón no, dejamos el ratón encima y surround, white, try and catch. Ya tenemos el método, perdón, el objeto que me he quedado en blanco iniciado de manera correcta. Ahora vamos con el siguiente paso. Tenemos que usar la clase, buffered reader, al que llamaremos, pues no sé, leyendo. Y esto es igual a new buffered reader. ¿De qué? Pues de leer archivo. Punto y coma y listo. Gracias a estos dos objetos ya podemos ir leyendo el archivo externo. ¿Cómo lo hacemos? Creamos una variable de tipo string que llamaremos línea, por ejemplo, y esto va a ser igual a leyendo.readline. Nos marca un error porque también puede lanzar otro tipo de excepción. Yo voy a generalizar, podríamos crear dos catch. Mira, por ejemplo, para que lo veáis, podemos añadir un catch nuevo a este try y se solucionaría el error. Pero también podemos borrar, bueno, voy para atrás, que es mejor. Y aquí pongo IOException y ya controlamos porque esta excepción es más genérica que la otra. Podemos controlar todas las excepciones de tipo input-output. Lo siento por mi nivel de inglés, de verdad. Pero es el que tengo, así que no puedo hacer otra cosa. Continuamos por aquí. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Utilizar un bucle while. ¿While qué? Mientras línea sea diferente a null, pasarán cosas. El método readline va a ir leyendo líneas de nuestro archivo externo, los va a guardar en string y cuando llegue a la última se guardará null dentro de esta variable, por lo que ya al ser null saldrá del while. ¿Y qué tenemos que hacer dentro de este while? Vamos a separar esa línea y vamos a ir creando nuevos superhéroes. Pasito a pasito. Sé que es mucha información, pero veréis como al final no es tan complicado. Creamos un array de tipo string. Array y se va a llamar pues línea separada. Luego iré explicando todo lo que hace cada línea, ¿de acuerdo? Esto va a ser igual a línea.split
¿Y qué utilizamos para separar? Un punto y coma, por ejemplo. Termino el while y explico lo que hace cada línea. Ahora tenemos que agregar a nuestra agenda un nuevo superhéroe. New superhéroe, con minúscula ahí, héroe. Y le pasamos línea separada de 0. Línea separada de 1. De 1 pero con el símbolo correcto. Y línea separada de 2. Punto y coma. Y he borrado de más un paréntesis. Ahora listo. Por último, antes de terminar el while, la línea debe avanzar. Línea punto... línea punto no. Línea es igual a leyendo.readline. Así avanzamos otra línea en nuestro archivo. Por último, lo que debemos hacer al salir del while es cerrar nuestros dos archivos de lectura, por llamarlos de alguna forma, nuestro file reader y nuestro buffer reader. Así que el primero será leyendo.close y el segundo leer archivo.close. Vale, este método está terminado, voy a explicarlo. Primero va a conectar con un archivo externo que tenemos guardado en esta dirección, cada uno que escriba la suya. Después, con el objeto BufferedReader, podemos ir leyendo línea a línea ese archivo. Utilizamos el método de esta clase, readLine, y guarda en este string la primera línea del archivo. La primera línea completa hasta que encuentra un salto de línea. Estoy repitiendo mucho línea, lo sé. Después, mira este while. La línea está vacía. Si está vacía, lo ignora. Se cierran los archivos y cerramos la conexión. Se acaba este método. Pero ¿y si la línea no está vacía? Es que ha encontrado algo. Entonces entra en este while. La línea se va a separar. Luego, cuando guardemos datos en ese archivo, vamos a separar el nombre, la descripción y la dirección con puntos y comas. Así que lo que estamos diciendo aquí es que esa línea, que va a tener nombre, dirección y descripción con unos puntos y comas, me la separes desde los puntos y comas en un array. Va a haber 3 cosas, ya lo sabemos, porque lo vamos a escribir nosotros. Así que sabemos que el array será de 3 huecos. ¿Qué hacemos después? Añadimos a nuestro array list, que es de tipo superhéroe, un nuevo superhéroe, utilizando los datos de ese array, que aquí será el nombre, la descripción y la dirección. Cuando ya hayamos guardado un nuevo héroe, avanzamos la lectura de la línea del archivo externo. Si está vacío ya, saldrá del bucle while. Mientras siga encontrando líneas, seguirá agregando héroes a la agenda. En el momento que termine, se cerrarán las conexiones y terminará el método. Ya tenemos nuestro método leer datos guardados. Al final del programa, cuando ya lo utilicemos, mostraré el archivo externo y cómo se van guardando datos dentro de él y que, gracias a eso, podemos leerlos al ejecutar el programa. Y se entenderá todo esto mejor. Ahora que ya hemos terminado este método, vamos con el método menú. Le damos a que lo cree automáticamente y minimizo el otro para tener esto más recogidito. Lo primero que hace menú es mostrarnos varios mensajes. Pues elige una opción. Va a ser el primero. 2 puntos y otra línea. 1. Añadir nuevo héroe. Héroe. Punto. Tengo print 2. Ver héroes guardados. Punto. Y el último 3. Salir. Punto también. ¿Por qué no? Ahora lo que quiero hacer es guardar en una variable de tipo entera, la podéis llamar como queráis, lo que escriba el usuario. Pues sc.nextInt. Punto y coma. Pero nosotros vamos a valorar si escribe 1, 2, 3 o cualquier otra cosa. ¿Cómo? Pues con un switch, que hace tiempo que no usamos ninguno. Switch con n. Vamos a ver lo que se guarde en n. Posibles casos. Caso 1. 2 puntos. Si queremos añadir un nuevo héroe, lo que va a llamar es a un método nuevo que vamos a llamar, pues, añadir, bueno, add héroe. ¿Por qué add? Porque por no añadir la ñ, ¿vale? Simplemente. Después de esto, break. Segundo posible caso, pues el 2.
¿Queremos ver los héroes guardados? Pues llamamos a otro método que sea ver héroes. Break polling, qué mal escribo. Y case 3 va a finalizar el programa, pero antes quiero que llames a otro método que se llame guardar héroes. Break polling. No escribo bien ninguna vez. Por último, va a haber un default. Que este lo único que va a hacer es decirnos el dato introducido no es correcto y va a llamar de nuevo al método menú. Break, ni una vez lo he escrito bien, increíble. Y listo. ¿Cómo funciona esto? Pues nos va a mostrar en consola estas 4 líneas, nos va a pedir que introduzcamos, o bueno, va a esperar a que introduzcamos un número. Si introducimos el 1, llamará a un método que ahora haremos, si introduce el 2 a otro método, y si introduce el 3, saldrá llamando a otro método. El primero nos permitirá agregar un héroe a la array-list, el segundo nos mostrará todos los héroes de la array-list, y el tercero lo que va a hacer es guardar el array-list en nuestro archivo externo, línea a línea, separado por punto y coma, como hemos visto antes. Si escribimos otro número, nos va a decir que el dato no es correcto y llamará de nuevo a este método, utilizando la recursividad. Solo nos quedaría elaborar estos 3 métodos y probar si funciona el programa. Pero como este vídeo se está alargando demasiado, lo voy a separar al final en 2, ya que sinceramente y personalmente pienso que es más cómodo ver en 2 partes de unos 20 minutos que en una de 40. Así podemos ir rumiando todos estos datos que os estoy dando y lo entenderéis más tranquilamente. Tendréis más tiempo de pensar en cada cosa. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Cualquier duda, ya sabéis, escribirme. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!